Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Efraín Villegas, Discos, Ángeles y más. El día de hoy les voy a presentar una muy buena charla que tuvimos con mi amigo David del blog de los peces sobre discos. Y quedó bien, lo editaron y quedó muy bien. Y la verdad, si tienen tiempo, véanlo. Se habla un poquito, o hablo muchísimo sobre discos. Y está muy interesante. Por cierto, hablando de amigos David, esta semana estamos apoyando en Acuaristas Unidos al buen amigo David de The Fish Tank. Vean su canal, es un buen canal, es un chavo muy joven, pero le está echando muchas ganas y hace unos programas muy buenos, está teniendo unos videos muy buenos. Véanlo, inscríbanse a su canal, inscríbanse con mi amigo también David del blog de los peces. Él tiene otra forma de trabajar, hace muchos lives, le encanta hacer lives y la verdad este es un cuate con muchísima vibra, con muchísimas ganas de hacer las cosas y se van a divertir muchísimo con él. Vean los canales, vean lo que yo les preparamos ahora y espero que les guste. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, qué maravilla tenerte por aquí. Tengo... Bueno, pues oficialmente bienvenido a este tu canal, Master Efren. Gracias por darte el tiempo y el espacio de estar aquí. No sabes cuánto estoy alegre, me hace gente muy alegre. Pues gracias a ti por invitarme, siempre sabes que para mí platicar de peces es un placer y pues con gusto te acompaño aquí para lo que podamos decir. Por favor, queridos suscriptores, si no están suscritos al canal de Master Efren Villegas, así lo encuentran, ¿verdad? Si no me equivoco. Efraín Villegas, Discos Ángeles Efren y más, pero Villegas. es Efraín. Ok, perfecto. Tomamos después, cuando ya empecemos a editar este video y todo, vamos a poner el link ahí del máster. Suscríbanse a su canal, por favor. Yo siempre digo, suscríbanse a mi canal, ya sea como entretenimiento o un poquito de aprendizaje. En tu caso sería como totalmente aprendizaje. No se van a ir de su canal sin algo de verdad maravilloso, así que vayan y suscríbanse al canal. Son de esos canales que valen la alegría y no la pena estar suscritos, perres, así que suscríbanse, por favor. En el mundo de los peces disco, máster, se maneja muchísimo que no te metas al pez disco a menos que ya tengas mucha experiencia, ¿no? ¿Qué? Vamos a empezar por esa parte y después qué se necesita para tener un acuario, un buen acuario para un acuario, cuál es lo mejor para una, cuál es la mejor pecera para un acuario y cosas así, ¿no? Ajá. Se necesita tener realmente mucha experiencia para meterse ya de plano, de lleno en el mundo del pez disco, Master. Mira, justo acabo de subir un video de los peces que no debían de comprar los principiantes y ahí menciono al final los discos, ¿no? Creo que para principiantes sí está muy difícil un disco. Déjate el difícil. Entiendo que la gente, pues hay gente con diversos niveles económicos y pueden decirte, pues a mí comprarme un disco de $100, pues no me causa absolutamente nada y si se me mueren 10 o 20, pues no pasa nada. Y habrá gente que te diga, pues es un chorro de lana, ¿no? Entonces, el disco es de los peces más caros. Entonces yo digo, no está bien si no tienes mucha experiencia o cero experiencia, pues arriesgarte con uno de los peces más caros que cuando se te muera, pues, pues lo más probable es que te duela mucho y entonces dejes el acuarismo, ¿no? Yo creo que parte de esto del acuarismo es que le vayas agarrando el gusto, que vayas estudiándole, que vayas leyendo y pues te vayas adentrando en el mundo de los peces. Si empiezas con un pez difícil, el disco hace muchos años era muy difícil. O sea, la verdad, el disco salvaje es un disco, es un pez muy complicado. Eh, Eso estamos hablando de hace 20 o 30 años, tampoco es toda la historia de la humanidad, pero hace unos 20 años era muy difícil tener discos porque eran todos capturados. Y los discos capturados venían realmente del agua muy ácida, el agua muy blanda del Amazonas, y eso era muy difícil de replicar en los acuarios en casa, ¿no? Entonces eran peces muy difíciles de tener. Además, generalmente, y por alguna razón que, bueno, medio entiendo comercial, los peces que sacan de silvestres y los mandan a vender, no son peces bebés o peces pequeños, son peces ya grandes. Las redes con las que los pescan tienen hoyos grandes, entonces se quedan solamente los grandes y sacan los grandes, los jóvenes los dejan en el Amazonas. Pero entonces cuando te mandan un pez que está acostumbrado 3 años a comer algo y tú le quieres dar hojuelas, pues ya vale. O sea, ya empezaste con problemas. Ese pez no va a comer y vas a tener un chorro de problemas. Entonces, esos peces eran muy difíciles de tener. ¿Qué pasó después? Los asiáticos los sacaron y empezaron a hacer ahora los discos asiáticos que les llamamos, con todos esos colores que tienes atrás. Porque el disco silvestre, el disco salvaje,
pues es marroncito con unas manchitas azules en la cabeza que se ven bien bonitas, y cuando estás empezando con eso dices, tiene 3 manchas azules y se ve hermoso el azul, ¿no? Y el que la vea que no conoce dice, pues eso que no tiene 3 rayitas azules, ¿no? El que no sabe de peces. Y en cambio ahora no, ahora son azules todos, o amarillos, o naranjas. Esos asiáticos los han criado a niveles muy grandes, comerciales, en acuarios, en tanques, no están acostumbrados a comer lo que les caiga, no están acostumbrados a vivir en cautiverio. Entonces es un poco más fácil ahora tener discos que antes. Aún así creo que no es para el nuevo, para el principiante. Creo que debe ser un pez que debe ser pues de mediana experiencia hacia adelante, ¿no? Por lo menos, para no meterte en muchas broncas con el pez. Porque ahora ya aguantan el pH que les pongas. Al final del día, tú les pones agua de la llave y ya no tienes problema. Y yo sí les recomiendo siempre que tengas discos, busca la estabilidad. No le andes moviendo al pH, no le andes metiendo ácidos y carbonatos y mugre y media, porque eso es lo que va a matar al pez. Si tú lo pones siempre igual, aunque sea 8 de pH, pero siempre 8, 8, 8, 8, y le eches agua limpia y agua limpia con 8, el pez va a estar bien. Pero si le pones 8 y le empiezas a querer bajar el pH porque está en 8 y le empiezas a ir con ácidos para echarle el pH más abajo y se baja a 6 y de repente otra vez al otro día se subió a 8 porque tenía mucho buffer y el agua no te dejó bajarlo. Y al rato ya por el mismo manejo de una pecera se va acidificando. Y al rato ya estás en 4 y entonces el pobre pez está un día en 4, al otro día en 6, el otro día en 8 y eso sí se va a morir. O sea, se va a ir como en feria. Entonces, lo mejor es agua de la llave, que te salga de la llave y con esa agua maneja. También veo mucha gente que maneja los discos con agua de garrafón, con agua electropura, con agua, mil cosas. Si no te vas a meter a criar discos, mételos en un agua estable y con eso les va a ir muy bien. No te metas en tanta bronca. Pero sí necesitas, yo creo que media experiencia para arriba. La primera pregunta, Master, yo te la hacía porque entonces hay que entender que para meternos al disco por lo menos hay que estar como de la mitad para hacia arriba, ¿no? Ya de aprendizaje o de experiencia en los peces, ¿no? Pero hay mucha gente que como que Ingesulandia, sí puedo, ¿no? Y se avientan con el pez disco. Entonces, estos cuates que no tienen como que mucha experiencia en este asunto, ¿qué es lo primero que deben de tener? ¿Cuál es el cardumen adecuado para empezar y el volumen de agua para tener estos peces, Master? Mira, lo ideal, o sea, me dices, hay mucha gente que ha empezado con discos y aquí conocemos a muchos casos de gente que nunca tiene otro pez más que discos, ¿no? O sea, empezaron con discos y con discos siguen. Y les va bien, y les va bien. Han aprendido a veces a la mala, se han muerto algunos, han sufrido con otros, pero al final terminan con cardúmenes bastante decentes, ¿no? Entonces, yo creo que un pez disco adulto, hay que pensar que siempre compramos un pez disco pues de 3 pulgadas, de 2 y media. Mucha gente siempre que anda queriendo comprar los de 2 pulgadas porque son más baratos, obviamente. Entonces, quieres entre 2 y 3 pulgadas, pero un buen disco te puede llegar a 6 o 7 pulgadas. Entonces, tú lo vas a comprar y si todo sale bien, vas a tener un pez de 6 a 7 pulgadas en 2 años. Sí, te va bien. Entonces, tienes que calcular el acuario para peces de 7 pulgadas, no para de 3 pulgadas. Entonces, al final del día, la gente siempre termina comprando un cardumen de 10 en una pecera de 200 litros y al rato nada más quedan 3 o 4 porque ya no caben y se terminan matando unos a los otros, ¿no? Los discos son peces de cardumen, eso es muy importante con los discos. Están acostumbrados a vivir en grupo y tener un disco solo o 2 discos solos a veces no es lo mejor, eso los estresa mucho. Entonces, ya desde ahí tenemos que pensar que por lo menos tenemos que tener 5 o 6 animales. Entonces, tienes que tener un espacio para tener animales, 6 peces de 20 centímetros o de 6, 7 pulgadas, ¿no? Entonces, sí tienes que tener un acuario grande, ¿no? Tienes que empezar, yo diría, mínimo 300 litros y esos vienen los cuates, para unos 5 o 6 discos, ¿no? Porque además, estamos hablando de que a lo mejor es gente que no tiene mucha experiencia en manejo de los animales, entonces vas a cometer errores. El primer error que cometemos todos es que el pez por su boca muere. Y entonces cada vez que te acercas, el pez se te acerca buscando comida y tú, pues la vienes comida. Y al ratito otra vez y pues otra vez. Y al ratito otra vez y pues otra vez. Y entonces eso tienes que limpiarlo, porque ese pez va a comerse esa comida, va a hacer del baño y entonces hay que limpiar eso. Y si no se la comió, pues también hay que limpiar lo que se quedó porque se echa a perder. Y entonces, entre más agua tengas, más chance tienes de cometer errores, ¿no? Entonces yo digo, es más fácil una pecera más grande cometer algunos errores, o que te faltó esto, te faltó aquello, que una pecera muy chiquita donde sí tienes que estar muy pendiente de la situación, ¿no? Y saber manejarlos. O sea, todo el mundo me dice cuando me voy a alimentar a mis peces que no les das de comer.
Pues es que así debe ser, o sea, yo les doy muy poco de comer a mis peces, pero pues, tengo pocos filtros y a lo mejor tengo peceras que se me olvida cambiarles el agua, no tengo tiempo para cambiarles el agua, y pues ahí están los peces, pero sé que les estoy alimentando lo que necesitan comer y todo, pero ya tengo años en esto, ¿no? O sea, el que empieza Claro, siempre se claro. echa más de comer de la cuenta, siempre, siempre, siempre. Es como Hay cuando algo sales de que, viaje y se lo cierto, dejas encargado a alguien, ¿no? Siempre la gente dice, sí, se lo dejé y se me murieron todos mis peces. Pues sí, porque al que se lo dejaste lo que hacía era aventarles comida a lo bestia, ¿no? Y se terminaron muriendo todos. Eso es lo que pasa cuando estás empezando, les echas comida a lo bestia, ¿no? sabes que ahora que estás hablando de eso, Master, yo conozco un cuate que él es asiático, no sé exactamente dónde es, pero este cuate se dedica a criar peces ángeles y flecos y de todo, ¿no? Le pega a todo, se dedica a eso. Y este cuate, luego cuando voy a su casa a visitar y cosas así, él me dice, también, yo me voy a Cancún, no me voy a cualquier parte del mundo, me voy, yo dejo mis peces disco 15 días y regreso y no les pasa nada. Dice, Claro. no pasa si no les das de comer en 2 semanas, están bien. Les hace más daño si tú les dejas, por ejemplo, Un ¿cómo se llaman alimentador. estas cosas? Un Un alimentador. alimentador que de Mira, repente se descomponga y salga por ahí. conozco un buen amigo que por ahí ya está conectado porque le encanta entrar al IRAM. Él tiene alimentadores en su casa y sus peces viven con alimentadores y crecen preciosos, inmensos sus peces. Y él no les da de comer nunca, los alimentadores están por dando. Pero también tiene mucha experiencia, entonces ya sabe cómo darle y todo. Pero sí, yo también recomiendo, los peces, si los dejas sin comer una semana, no les va a pasar nada, porque no se quedan sin comer. Se entiende que una pecera siempre hay algo que picar, ¿no? Entonces, salvo que esté nuevecititita y no les hayas dado de comer nunca, no van a poder comer. Pero siempre hay algo que picar y que estar comiendo. Entonces, sí, cuando sales de viaje, yo también digo, déjalos, o sea, déjalos. Es mejor que los dejes o a alguien que te sepa. Porque si los dejas de cargados a alguien que no tiene idea, se te van a morir. Eso siempre pasa. ¿Qué hay de aquellas personas que están empezando esto y se compran discos de 3 pulgadas? Digo, a mí en lo personal, si me lo preguntan, yo nunca lo recomiendo. ¿No? 2,5 pulgadas, 3 pulgadas en un acuario de 500 litros. ¿Cuál es la visión que usted tiene, Master? ¿Cómo lleva usted eso? Sí, mira, yo creo que los peces de 2 pulgadas, 1,5 pulgadas, no se debían de vender. Realmente no se deben de vender. Son peces bastante sensibles todavía, ¿no? Entonces, y además no tienen ni sus colores ni sabes qué estás comprando. Tú compras y te dicen que es azul y lo ves pues, blanco, o sea, no tiene nada de azul. Entonces, luego quién sabe qué colores le van a salir. Pero la gente siempre busca esos peces por el precio. Desafortunadamente, y no es que sea uno elitista ni nada, el disco es un pez caro. Y entonces, si tú vas a comprar un pez que te cuesta, voy a hablar un poco, tratar de hablar un poco en dólares porque estás tú allá del otro lado. Y entonces, si te cuesta $100 un pez, pues gástate 200 en una pecera. O sea, no te gastes $50 en una pecera chiquita y que te regalaron y sin calentar. Pues, ¿por qué si le estás metiendo peces de $100? No se te van a morir. Entonces, ¿qué pasa con la gente que busca discos pequeños? Pues él quiere pagar $30 o $20 por el pez. Y entonces suena bien buen negocio. Me compro 6 de $20 en lugar de uno de 120, ¿no? Sí, pero ese de 120 lo más probable es que ya pasó por muchos cribas, que les podríamos decir. El que se dedica a crear discos te lo puede platicar. Tienes 150 que nacen y que se les pegan a los papás. Y al mes, pues ya no tienes 150, tienes 50. Y a los 2 meses tienes 30. Y a los 3 meses tienes 20. Y a los 6 meses tienes 5 de 150. Todos esos ya se le murieron al cuate que te vende el de 4 pulgadas, ¿no? Si tú compras el de 2, pues a lo mejor tienes chance de que sea el que se va a morir, ¿no? Hay mucha chance de que se te mueran. Entonces yo digo, si compras uno de 2 pulgadas, te la estás jugando. A lo mejor no se va a morir y me dicen, es que yo compré uno chafísima de 2 pulgadas y se puso hermoso de 10. Pues. Sí, pero ¿cuántos más compraron el de 2 pulgadas y se les murieron? ¿No? Y entonces la gente dice, Sí. no, los discos no, pues son bien difíciles. Pues sí, porque estás buscando pues algo que no es el momento de vendértelo, yo diría, ¿no? Sí, y yo creo que en esa parte sí se necesita como que más experiencia, o por lo menos saber más o menos cómo hacer crecer un pez de 2, de 3 pulgadas para que pase como que esa parte peligrosa, ¿no? Digamos, hasta cierto punto. Digo, porque, por ejemplo, para usted ya no es ningún, compras un pez de 2 pulgadas, no se te va a morir, ¿no? O muy difícilmente se te va a morir. Sí, Pero una sí. persona que no está acostumbrada, que no sabe realmente cómo llevar este pez, pues lo más seguro es que sí se le muera.
Sí, porque además ahorita justo dijiste algo muy claro. ¿Qué hace la gente? Compras 2 pulgadas y me meto al internet a ver qué tengo que hacer con esto. ¿Y qué te dicen todos? Tienes que meterlo en un acuario desnudo para crecimiento. Engorda. Tienes que hacerlo crecer y engordar. ¿Y eso qué dice? Dale de comer todo el día y cámbiale el agua todo el día. Sí, si estuvieras en Asia no tienes ninguna bronca, como les digo siempre. Tú le abres a la llave del agua y el río viene y se mete a tu pecera y le abres a la llave del otro y se va al río donde venía, ¿no? Entonces tu cambio de agua es 100% con abrir una valvulita de un lado y otra valvulita del otro lado. Y no tienes bronca. Y les puedes aventar comida y pueden estar nadando en comida y entonces crecen y engordan y se ven bien bonitos. Pues sí, pero estás cambiando el agua 100% 3 o 4 veces al día. Ahora hazlo tú en tu casa con cubetas, o sea, pues está cañón. Entonces la gente no lo hace, les atasca de comida y se le terminan muriendo porque se le sube el amonio, los nitritos, los nitratos, se echa a perder el agua y se van los peces. Entonces, eso es muy clásico, ¿no? Compro 2 pulgadas y digo, no, es que ahí dice que hay que engordarlos. Y vámonos a atascarlos de comida y pues si no sabes hacerlo, los vas a matar. Mejor déjalos Claro. tranquilos en una pecera que crezcan solitos poco a poco a que los quieras engordar, porque eso va a ser más difícil si no tienes la experiencia, ¿no? Claro, es lo que siempre yo manejo, ¿no? Digo, yo hago esa parte de todos los días porque el agua de la llave que tenemos aquí en Missouri nos lo permite hacerlo, ¿no? Es un grado que es consumo para el ser humano, nadie lo consume, pero te imaginarás la calidad de agua que tenemos Claro. y sobre todo porque es muy fácil también. Bueno, tengo ese sistema como de drenar rápido y llenar de volada, no hay tanta bronca, pero personas que sí no pueden hacer eso, pues les es más difícil, ¿no? Ya sea el tiempo, el espacio, el trabajo, y se les van pasando 1 o 2 días y con toda esa concentración de amoníaco que tienen ahí, Master, pues cuando se dan cuenta, o ya se les enfermaron y ya no saben cómo curarlos o no saben qué es lo que tienen, no saben diagnosticar, y pues ahí es donde valió, ¿no? Y es lo que resulta lo que dices. Son muy difíciles Entonces, los acuérdense discos. que todos los peces, todos, pero lo vemos mucho en los discos, viven con los parásitos, ¿no? O sea, todos, Uh -huh. y nosotros también vivimos con parásitos en el intestino todo el tiempo. Y estamos en un equilibrio, homeostasis le llamamos en la mesa. Pues que yo soy médico pediatra, entonces hablamos un poquito de la homeostasis. Entonces, tengo 10 parásitos y comen lo que me sobra y todo, y los parásitos están perfectos. A mí me bajan mis defensas y en lugar de 10 parásitos, tengo 100 parásitos mañana. Y lo mismo le pasa al pez. Mañana le bajas la calidad del agua, lo maltratas, lo pones ahí a sufrir, pues el cuate, el parásito que traía, pues ya no es uno, sino cientos, y entonces se empieza a llenar de parásitos y se empiezan a morir. Y se te muere uno y se van todos. Entonces, sí, eso es algo y siempre la gente lo dice, no, es que yo voy a hacer cambios de agua. Está padrísimo, pero cuando tienes 200 litros y quieres cambiar 80% diarios, son 160 litros diarios. Estás hablando de 8 a 10 cubetas diarias que tienes que cargar y aventárselas. Y entonces tienes que tener el tiempo para sacar 8 cubetas y luego para echar 8 cubetas. Y entonces, pues está padrísimo las primeras 2, 3 semanas y después dices, bueno, hoy no le voy a hacer, como dices tú, hoy no le voy a dar chance, vaya, y chin, me voy de fin de semana y al rato chin se moría todo, ¿no? Pues sí, porque eso es de veras de que sí hay que hacerlo si quieres meterte en ese Sí, hay que rollo. hacerlo. Si compras peces chiquitos, no te vuelvas loco en crecerlos en 2 semanas. Déjalos que crezcan, o sea, no los atasques de comida, no les quieras, déjalos que vayan creciendo. Y te va a ir mucho mejor que si los quieres engordar y hacerlos crecer en 2 días. Yo soy muy, muy fanático un poquito de Víctor Palomaque. Habrá gente que no lo quiera, pero yo creo que sabe lo que dice. Y él habla mucho de que los discos son herbívoros, cuando siempre les hemos dado corazón de vaca. Entonces, Corazón de son vaca. discos súper carnívoros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué onda? Si eran carnívoros, ahora ya son herbívoros. Yo creo que los discos son más hacia lo herbívoro también. O sea, es más fácil que en el Amazonas un disco se coma algas de un tronco a que se esté comiendo a las moscas y se esté comiendo más peces. O sea, no creo que sea el disco el que está correteando a los demás peces. Hay otros depredadores más claros, ¿no? Las pirañas y otras cosas. Entonces, el disco probablemente sea más herbívoro. Y entonces las crías yo las veía que se comían el alga mucho mejor y crecían mejor que las que estaban impecables los cristales, ¿no? Sí, Víctor se burla mucho de Heiko Lecher, no se han oído hablar de Heiko Lecher, el que más o menos tiene ya tiempo en esto de los peces sabe quién es Heiko. Heiko es alguien que su papá fue de los primeros que investigaron el Amazonas y entonces empezaron a hacer expediciones, es un alemán, y hacían expediciones de los alemanes al Amazonas a buscar peces y encontraron los neones y encontraron los discos y encontraron para Europa, ¿no? O sea, los sacaron de América y los llevaron a Europa. Y su papá era el que tenía eso y luego él se quedó con ese negocio.
pero es un cuate que tiene toda la vida haciendo expediciones a todo el mundo buscando peces y tiene varios peces que llevan su nombre. Pues este cuate tiene las peceras verdes y siempre dice, no, que ellos comen alga mejor, hay que dejarlos con las algas y se burlan de él, el Víctor Palomaque y todos, ¿no? Pero él dice eso, que los peces crecen mejor con un poco de alga, con un poco de... Y imagínate, yo me voy de viaje y pues tienen comida todo el tiempo, ¿no? En cada uno les tengo que andar echando, pues ahí hay alga y hay cosas que coman y piquen, ¿no? No tienen ninguna bronca. Pensemos Claro. en el Amazonas, es un río muy grande, pero una parte del año está muy bajito el nivel y están los árboles afuera, y la otra parte del año está súper alto el nivel y están todos los árboles inundados. Y entonces, ¿dónde viven los peces? Pues entre las ramas de los árboles, como que si vieran aquí los pájaros, ¿no? Entre las ramas de los árboles, pero Claro. con las hojas podridas, porque están llenas de agua, porque están medio abajo del agua. Entonces ahí es donde viven los peces, no hay plantitas así bonitas que crecieron de la raíz. No, eso ya es lo inundado y es donde viven la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, Claro. pues así eran los naturales. Obviamente estamos hablando de que ya lo que yo siempre les digo, ya ahorita los peces disco están creados en Asia. Y, 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 siempre les pongo, pones a criar un africano, que viene del Malawi con un pH altísimo y con toda la dureza altísima, y a un lado, en el tanque de al lado, tienen discos, y el agua es la misma. Y los crían con la misma agua a los africanos que a los discos, y a los guppies, y a los charal, y a lo que quieran. Y digo, ni siquiera Asia, te vas a Morelos, aquí en México, y ahí todos crían así. Y entonces, pues tú ahí andando que les voy a bajar el pH y que le voy a bajar la dureza, porque en la naturaleza eran así. Estos cuates ya no son de la naturaleza, estos discos son súper artificiales, si lo quieres ver así. Viven en el agua que les pongas, la calidad del agua, nada más que sea limpia y estable. Eso es lo que hay que buscar en los discos si quieres tenerlos bien, ¿no? Porque limpia, porque el problema es que pues un pescadotote produce un chorro de materia fecal y produce un chorro de detritos y eso te sube el amonio y los nitratos y eso es lo que son las toxinas. ¿Qué tal? Estuvo bueno, ¿no? Es un buen rato de plática, pero pues sí hablamos un chorro de discos y la verdad es que podíamos seguirle ese día ayer anoche. Fue un live que los invité, yo sé que algunos entraron, otros pues estaba bien tarde, pero les agradezco que estén apoyándonos y pues el que no pudo entrar pues véalo ahorita y se van a aprender algunas cosas. No lo sé todo, ni si tengo la verdad totalmente, pero tengo un poco más de experiencia que algunos otros. Que tengan buen día y nos vemos en un video más de Fren Villegas, Discos, Ángeles y más.